La cuestión de la ubicación del derecho de familia. En nuestra obra Derecho Civil Primero, Parte General y Personas, habíamos sentado que el derecho objetivo se divide en dos grandes ramas, el derecho público y el privado. Por tradición, tradición que se remonta al viejo derecho romano y gran parte de la historia del derecho civil, el derecho de familia generalmente se ha considerado parte del derecho privado. Ello, a su vez, se relacionaba con el carácter especial de la familia, que siempre fue considerada un reducto privado y de intimidad, ajeno a la intervención de terceros, en especial del Estado. Sin embargo, en el transcurso del siglo XX surgieron varias corrientes doctrinarias que cuestionaron esta ubicación tradicional, propugnando en su lugar al derecho de familia como parte del derecho público y en otra tendencia, como una rama autónoma, separada del derecho privado y del público. Debemos apuntar desde ya lo que quizás no aparezca, en principio como tan obvio. En el tratamiento de este tema no se encuentra en juego solo una cuestión puramente dogmática o académica respecto a la ubicación pedagógica de una materia. Por el contrario, tal cual lo apuntamos al repasar las teorías acerca de la naturaleza de familia, detrás de muchas de estas teorías se encuentran ciertas ideologías corporativistas y autoritarias, que pretenden una intromisión desmesurada del Estado en el ámbito familiar. Ello resulta más claro en los casos de aquellos autores que ven al derecho de familia como parte del derecho público. La intervención estatal es aquí plena y su origen ideológico y moral aparece más como que dudoso. Aparece como más dudoso. La intervención estatal es aquí plena y su origen ideológico y moral aparece como más que dudoso. Al adelantar más arriba nuestras ideas respecto de la relación entre la familia y los otros grupos sociales, como el Estado, el lector precavido podrá aventurar ya nuestra opinión respecto a esta cuestión. Repasaremos las principales teorías expuestas para luego llegar a nuestra conclusión. Primero, el derecho de familia como parte del derecho público. Autores de renombre, como Jelinek, por ejemplo, llegaron a sostener en su momento que el derecho de familia forma parte del derecho público. Él mismo ha dejado su lugar en el derecho privado. Spota y otros autores han sido quizás un poco menos extremos en su posición, aunque sí sentaron la existencia de una tendencia existente, de un tránsito del derecho de familia de lo privado hacia lo público. Estos autores generalmente fundamentan su posición en el hecho de que en el derecho de familia, el particular pierde la principal condición, que es la autonomía de la voluntad. Las normas que integran el derecho de familia no son susceptibles de convenciones particulares ni pueden, salvo excepciones, ser modificadas por la voluntad de las partes que participan en un acto referido a este derecho. En ese sentido, el autor italiano de Ruggiero nos dice que la esfera de la libertad concedida al particular es aquí nula o mínima. Aquella autonomía de la voluntad que en las demás ramas del derecho civil constituyen un principio fundamental, no se aplica a este o sufre limitaciones que autorizan a afirmar su desconocimiento. Las normas del derecho familiar son todas o casi todas imperativas o inderogables. La ley exclusivamente y no la voluntad particular regula la relación. Determina en todos sus detalles su contenido y su extensión de las potestades, la eficacia de la relación paternal, los efectos y el alcance patrimonial de un Estado, sin que al particular le sea dado aportar modificación alguna. Segundo, el derecho de familia como rama autónoma del derecho. El profesor de la Universidad de Bolonia, Antonio Sicu, distinguió al derecho de familia del derecho privado, acercándolo al derecho público y llegando a considerar al mismo como una tercera rama del derecho. De acuerdo con el citado autor, la división de las ramas del derecho se basarían en los distintos tipos de intereses tutelados por el ordenamiento de cada uno. Así, señala que la esencia del derecho subjetivo privado está en la libertad reconocida al individuo de cuidar por sí los propios intereses. Así señala que la esencia del derecho subjetivo privado está en la libertad reconocida al individuo de cuidar por sí los propios intereses, basándose el derecho privado en la idea de la libertad y de la autonomía individual. En el derecho público desaparecen esas ideas de la libertad y autonomía,
y son desplazadas por las ideas del deber y función y de subordinación a los intereses superiores del Estado. Lo importante es el interés del Estado, el interés público, el cual es único, precisamente porque es el interés de todo el agregado social y no de cada individuo. Y es un interés superior a todo. Otros, pues tiende a salvaguardar al Estado. Siku considera que en la familia ocurre algo muy parecido con lo que ocurre en el Estado. El interés familiar es único, como el interés del Estado. Es decir, el interés de la familia se distingue del interés de cada uno de los miembros de la familia y se constituye en un interés familiar, que es superior y tiende a salvaguardar a la familia. Este interés familiar, distinguible de los demás, es el que regula el derecho de familia propiamente dicho. La tesis de Siku tuvo cierta influencia en su momento, especialmente bajo el influjo de las ideas corporativistas a principios y mediados del siglo XX, y fue seguida en parte al menos por autores como De Ruggiero, Nipperdey, Révora y Spota. Sin embargo, no estuvo exenta de críticas, y en los últimos años de su vida, el propio Siku rectificó su propia teoría, en donde considera al derecho de familia más bien como parte del derecho privado, aunque con fuerte autonomía dentro del mismo. Tercero, el derecho de familia como parte del derecho social. Otra corriente doctrinaria ha ido más lejos, proponiendo la existencia de una tercera rama del derecho, basada en principios de la inspiración totalmente social. En nuestro país, el profesor Pucheta Ortega afirma que existe una división tripartita del derecho, a saber, A, derecho público, B, derecho privado, C, derecho social. Dentro de este último concepto, novedoso y de aparición recién en el siglo XX, aparecen como paradigmáticos el derecho del trabajo y el derecho de familia. Resume el profesor Pucheta su posición diciendo: desde el punto de vista del estudio del derecho paraguayo social de familia, no cabe duda que el derecho social es una nueva dimensión del derecho que responde a un momento histórico de necesidad de índole social surgida con mucha fuerza a consecuencia de un régimen capitalista, del gran desarrollo industrial de Europa y de los Estados Unidos de América en el siglo XIX. Tampoco cabe duda de que el derecho social es una nueva dimensión del derecho en su existencia histórica o positiva. Es el resultado de la gran industria, que surgió con mucho vigor en Europa y Estados Unidos, y con la aparición del maquinismo se planteó la cuestión social. Sea en los medios de transporte, vivienda, salarios justos, sea en la instrucción y salud de los miembros de la familia y seguro social. Con tan grave situación social, fue necesaria la intervención del Estado, limitando las libertades individuales para dar paso a la protección de los individuos que actúan en determinados núcleos sociales. Este fenómeno de la era industrial del siglo XIX preparó el advenimiento del constitucionalismo social que se manifiesta en el siglo XX. Cuarto, críticas a todas estas teorías. El derecho de familia continúa siendo parte del derecho privado. A pesar de que existen algunos aportes muy interesantes efectuados por las teorías repasadas, la opinión abrumadora entre los autores es que el derecho de familia continúa siendo parte del derecho privado, esto es, del derecho civil. El maestro Borda en Argentina se opone tenazmente a restarle el carácter del derecho privado. El maestro Borda en la Argentina se opone tenazmente a restarle el carácter de derecho privado al derecho de familia. Señala así el tratadista que la pretensión de desglosar la familia del derecho privado importa un desconcertante contrasentido, ya que no puede concebirse algo más privado, más hondamente humano que la familia, en cuyo seno el hombre nace, vive, ama y muere. Zanoni, por su parte, entiende que debe mantenerse al derecho de familia dentro del derecho civil, ya que el derecho civil no puede concebirse como el reducto de los derechos subjetivos que satisfacen solo intereses particulares sin consideración a la función social que dichos intereses cumplen. Vale decir solo que una concepción ultraindividualista del derecho privado podrá considerarse que el derecho de familia no forme parte de esta. Para este autor, el derecho de familia se integra en el derecho civil ratione materiae, aunque el contenido de las relaciones familiares trascienda el mero interés particular de los individuos para satisfacer, en muchos casos, contenidos de orden público. Bellusio también considera que el derecho de familia
aún forma parte del derecho civil, aunque, claro, esta tiene particularidades que lo distinguen de otras divisiones de este, pero no es menos cierto que también las demás divisiones la tienen. Agrega acertadamente este autor que las divisiones del derecho son fundamentalmente didácticas, y todas sus ramas se hallan íntimamente interrelacionadas sin constituir compartimientos estancos. Y señalando también que la construcción de la nueva división tripartita del derecho tiene el poco feliz antecedente de que fue construido doctrinalmente en la época del auge del nazismo en Alemania y en regímenes comunistas. En Francia, Carbonnier considera que el derecho de familia continúa siendo fundamentalmente una disciplina jurídico-privada y forma parte, por tanto, del derecho civil, cuyo cometido consiste, ante todo, en resolver los conflictos entre particulares. Y agrega este destacado autor que no puede negarse es que el derecho de familia ofrece una serie de rasgos peculiares y ya Domat contraponía los compromisos adquiridos merced a los vínculos naturales del matrimonio y el nacimiento, a todas las demás especies de obligaciones y deberes contraídos de otra manera. Este carácter natural y biológico de las relaciones constitutivas de la familia explica las peculiaridades de su régimen, consistente fundamentalmente en una limitación importante de los poderes de la voluntad autónoma, una ampliación de la noción de orden público, etc. Finalmente, es de considerar la tesis de Díez Picasso y Gullón en España. Estos autores observan que no se puede negar la existencia de un interés público en la organización de la familia, pero no nos parece que este interés público sea distinto del que se observa en el resto de la legislación. A nosotros nos parece que la familia pertenece al terreno de la intimidad del individuo y que no hay ningún inconveniente desde el punto de vista social para que cada grupo de familias se construya con arreglos a modelos distintos, ni para que todos ellos puedan coexistir en el seno de una sociedad pluralista y libre. En el estado actual de nuestra sociedad, la familia no es un organismo público o cuasi público, sino un cauce de desarrollo de fines estrictamente personales, dominado por el principio de personalidad, y por tanto perteneciente de lleno al mundo del derecho privado. Nuestra opinión. Nosotros pensamos, por razones expuestas arriba y las que mencionamos abajo, que el derecho de familia forma parte integral del derecho privado y que no hay razones suficientes que autoricen a pensar que el derecho de familia esté separado del derecho civil. Creer que por el hecho de que existan normas de orden público que limitan la autonomía de la voluntad significa que ya no estamos ante el derecho civil es llevar la cosa por un camino exagerado a todas luces y es sustentar una concepción ciertamente equívoca del derecho privado. El derecho de familia se preocupa de sobremanera por cuestiones relativas a la dignidad del mismo individuo, aunque dentro de un contexto que también reconoce la existencia del grupo familiar y del interés social y del interés de la sociedad por parte de la permanencia en el tiempo de la institución familiar. Por tanto, encontramos en el derecho de familia un sistema normativo, dinámico, de cambio, que se adapta y busca un equilibrio adecuado entre el interés individual y social. Pensamos que previamente se debe poner de acuerdo en la terminología adoptada y con la separación clara de estos conceptos. Es decir, para hablar de derecho social es previo analizar algunas cuestiones. Si el derecho es el orden estructurado o preexistente, según los ius naturalistas, para que el hombre pueda convivir con sus semejantes. Si este todo solo se concibe en las relaciones entre personas, en relaciones dentro de la sociedad, y nunca con respecto a un sujeto aislado, es evidente que el derecho es social. Importa, pues, una contradicción al decir que el derecho de familia es derecho social y que el derecho civil no lo es. Todo derecho, por definición, es social. Nos resistimos a considerar el derecho de familia como rama autónoma, aun a pesar del avance que ha llegado el mismo y la cesión que ha hecho en favor del orden público. Hasta ahí estamos de acuerdo, pero admitir y despojarle de su carácter privado, de ser la familia el reducto último de la privacidad del hombre, el pararrayos contra la invasión del Estado, que atropella los derechos individuales, aun aquellos más caros a la persona humana, como la conveniencia familiar, la educación de los hijos, incluso su religiosidad o no, es capitular sin condiciones ante un Estado hipertrofiado. Y eso no lo admitimos. Estamos así como las normas protectoras de la familia, de la educación sana de los hijos contra la violencia familiar, que debe ser tutelada por el Estado, pero respetando los fueros de las personas que no pueden ser avasallados irrestrictamente. En ese sentido,
Recordamos lo que dijimos anteriormente, que el derecho de familia debe regir en principio la subsidiariedad, respetando la intimidad del grupo social menor siempre, salvo que las exigencias específicas requieran de protección adicional o intervención. De esta manera se logra una adecuada solución a la tensión entre lo individual y lo social que, como dijimos, permea gran parte del derecho de familia. Sostenemos así que el derecho de familia sigue perteneciendo al derecho privado, con nuevas figuras que lo espiritualizan, lo rejuvenecen y lo enriquecen, pero sin constituir una rama autónoma. Asimismo, como iremos mostrando a lo largo de esta obra, el derecho de familia tiene sus peculiaridades y carácter propio, que lo distinguen hasta cierto punto de otras ramas jurídicas, especialmente el derecho civil patrimonial. Por tanto, abogamos por su continuidad dentro del derecho civil, con la adaptación de nuevas figuras a los tiempos que vivimos, pero sin caer en las exageraciones que nos hagan olvidar los principios universales rectores del derecho. Como colofón a todo esto, quizás convenga recordar, como Bellucio, que la idea de separar al derecho de familia como rama autónoma del derecho ha prosperado, generalmente en regímenes políticos, como los fascistas o comunistas, que desconocen la dignidad humana y que han utilizado esto como base de la sustentación a la intromisión del derecho en la vida privada.